Hola, buenas tardes. Hoy estamos iniciando nueva serie Esperanza para el Futuro. Y para esto nos centraremos en la primera carta a los tesalonicenses. Nos referimos al capítulo 1 del 1 al 5. Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben, qué clase de persona demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Hoy comenzamos una serie de sermones que nos anima a todos a leer la primera carta a los tesalonicenses. La primera a Tesalonicenses es la pieza más antigua de la literatura cristiana y es una fuente de esperanza para los cristianos que han perdido a sus seres queridos en el capítulo 4 y proporciona información sobre los tiempos finales en el capítulo 5. Una búsqueda en la biblioteca verifica el hecho de que la mayoría del trabajo académico asociado con esta primera a los tesalonicenses se centra en la parusía, que es la segunda venida de Jesucristo. Pero esta carta, escrita por el apóstol Pablo, no fue escrita solo para responder las preguntas de los seres queridos de los que habían perdido en los últimos tiempos. En realidad, Pablo expresa su preocupación en el capítulo 3 diciendo: por esto yo también, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Déjame darte una pequeña historia de Pablo y los tesalonicenses. En Hechos se establece que Pablo y su equipo fueron expulsados de Filipo y viajaron 30 millas al oeste a Tesalónica, donde compartieron el mensaje del evangelio. La persecución hizo que Pablo y su equipo se separaran de la iglesia recién establecida en Tesalónica después de un corto periodo. Pablo escribe: pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, en persona pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo había impedido. Pablo realmente amaba a estas personas y estaba preocupado por la tentación que esta joven iglesia podría estar sufriendo en su ausencia. Entonces, Pablo envió a Timoteo, su acompañante y compañero de trabajo, a ir a revisarlos. La primera de los tesalonicenses es la respuesta de Pablo al informe de Timoteo sobre su fe. Esta serie se titula Esperanza para el Futuro por eso. La esperanza se define como un sentimiento de expectativa y el deseo de que ocurra algo determinado. En esta carta, Pablo les da a los cristianos de su época y nuestra una expectativa para el futuro. La carta de Pablo contiene 1. Salud. 2. Acción de gracias. 3. Cuerpo. Y 4. Conclusión. ¿Qué pasaría entonces si Pablo escribiera una carta a Bear Creek o su comunidad cristiana hoy? ¿Te interesaría lo que diría? ¿Cómo nos saludaría? ¿Qué agradecería a él? ¿Qué se incluiría en el cuerpo de la carta? ¿Y cómo lo concluiría? La semana pasada, el obispo Scott Jones describió a la Iglesia Metodista Unida de Bear Creek como una de nuestras congregaciones más multiculturales en la conferencia anual de Texas. Entonces me pregunto, ¿qué más podría haber en esa carta? La disminución de miembros y la asistencia en muchas de nuestras iglesias que está sucediendo hoy está causando un empujón dentro de la mayoría de las organizaciones de iglesias para comenzar nuestras iglesias o revivir a las moribundas. El artículo de Edgar Krentz, Evangelismo y Espíritu, Primera Tesalonicenses, examina el primer capítulo desde un punto de vista evangelístico y concluye que las estrategias de Pablo merecen una discusión cuidadosa. Hoy en día, sería un gran alarde tener un patrón exitoso de una iglesia que ha resistido a la oposición al principio de su desarrollo y en ausencia de su líder fundador.
Primera a los Tesalonicenses es la única carta paulina que describe la predicación inicial de Pablo y la forma en que la comunidad la acepta con cierto detalle. La oración de agradecimiento de Pablo, que examinaremos la próxima semana, revela al menos 4 elementos para que la fundación de una iglesia empiece a prosperar frente a la oposición. Y estos son: un equipo de liderazgo que se preocupa profundamente y vive de acuerdo con la palabra de Dios. La segunda es haciendo de Dios el punto focal. La tercera es compartiendo el mensaje del evangelio. Y la cuarta, un marco apocalíptico. ¿Qué podrían aprender otras iglesias de Bear Creek? ¿Qué podemos enseñar a otras iglesias que han sufrido una disminución en los últimos 20 años? Hay 13 cartas paulinas a la iglesia. La carta a los tesalonicenses fue escrita 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús y 20 años antes del Evangelio de Marcos. Esta serie es un examen a una iglesia joven y saludable. Por esta razón, las próximas semanas estaremos viendo la primera carta a los tesalonicenses. Hechos presenta a Pablo en la lapidación de Esteban e incluye la historia de la conversación de Pablo. El judío Saúl se convierte en el griego Pablo. Hechos nos dice cómo Pablo llega a Tesalónica. Pablo envía esta carta a la iglesia de los tesalonicenses. Él comienza con un saludo. La apertura contiene los nombres de los remitentes y el destinatario, así como un saludo. Los remitentes de esta carta son Pablo, Silas, a quien conocemos también como Silvano, y Timoteo. El destinatario de esta carta es de la iglesia, eclesia, asamblea de los tesalonicenses. Pablo, el autor principal, los llama iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Dios es el Padre, significa que están en la familia de Dios, hijos de Dios. Pablo también dice, y el Señor Jesucristo, lo que significa que Jesucristo lo hace posible a través de su sufrimiento, muerte y resurrección. El saludo de Pablo es el de la gracia y la paz. Gracia es gracia, y Dios, inmerecido favor y paz, es paz, totalidad, salvación. Imagínate una carta a Bear Creek o a tu comunidad. ¿En qué consistiría el saludo? A la familia Bear Creek de la Iglesia Metodista Unida de Houston, los hijos de Dios en Jesucristo, sostenidos por el poder del Espíritu Santo, amor, gracia y esperanza para el futuro. Amén. Para la práctica comienza a trabajar en acción de dar gracias para la próxima semana. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Está bien? Hasta la próxima. Dios la bendiga.